Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. La luna, un débil resplandor en la negrura de la noche, se cernía sobre el pueblo abandonado. Pedro y Laura, decididos a enfrentarse a lo desconocido, entraron en la antigua posada. Sus pasos resonaban en el silencio ominoso, rompiendo la quietud que parecía durar siglos. Al explorar las habitaciones llenas de polvo, hallaron un diario gastado. Sus páginas amarillentas narraban la historia escalofriante de una posesión demoníaca que consumió el alma de un inocente. Ignorando las advertencias, Pedro y Laura continuaron su investigación, inconscientes de que estaban desafiando fuerzas que trascendían la comprensión humana. La posada susurraba secretos entre las sombras, y conforme la noche avanzaba, el aire se volvía denso. Laura, mientras examinaba una habitación olvidada, sintió una presencia helada a su alrededor. Un susurro inaudible acarició su oído, haciendo que su piel se erizara. Pedro notó el cambio en Laura, pero antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad devoró la posada, dejándolos en completa desesperación. Un suspiro frío se escuchó detrás de ellos, y cuando las luces regresaron, Laura estaba paralizada, con los ojos inyectados en una oscuridad que no era la suya. ¿Quién eres?, preguntó Pedro, su voz temblorosa. La boca de Laura se movió con lentitud, pero no era su voz la que respondía. Una risa gutural resonó desde lo más profundo de la posada, haciendo eco en los pasillos desiertos. Pedro retrocedió, horrorizado, mientras la risa se convertía en un susurro que pronunciaba secretos indescifrables. Con cada paso de Laura, el ambiente se cargaba de una malevolencia palpable. Sombras danzaban en las paredes, susurrando terrores que solo existían en las pesadillas. La realidad se desdibujaba, y Pedro se encontró atrapado en un juego siniestro entre el mundo tangible y el reino de lo desconocido. La posesión silenciosa envolvía la posada, llevando a Pedro a enfrentarse a fuerzas oscuras mientras intentaba salvar a Laura. Cada intento por liberarla de la entidad demoníaca resultaba en manifestaciones más horribles. Puertas que se cerraban solas, figuras sombrías que se movían en las sombras y risas que reverberaban en los pasillos, todo apuntaba a una entidad maligna que se alimentaba del miedo. A medida que la noche avanzaba, Pedro se adentró más en el abismo sobrenatural. Cada esquina de la posada parecía albergar una nueva pesadilla. Voces susurraban predicciones sombrías, y sombras se retorcían como espectros hambrientos. La realidad se volvía borrosa, y la fina línea entre lo tangible y lo paranormal se desdibujaba. El susurro demoníaco se intensificaba mientras Pedro se enfrentaba al dilema de abandonar a Laura o desafiar a la entidad sin rostro. Cada paso lo llevaba más profundo en la espiral del horror, donde el tiempo parecía perder todo significado. La posada, ahora impregnada de una energía malévola, se convirtió en un laberinto inescapable de pesadillas. Pedro se veía acosado por visiones distorsionadas, donde el pasado y el presente se fusionaban en una danza caótica. La posesión silenciosa revelaba una verdad más aterradora: no solo lidiaba con un demonio, sino con la manifestación de sus propios temores más oscuros. Mientras Pedro enfrentaba el abismo, la posada retumbaba con risas y lamentos, y la posesión de Laura se volvía más profunda. El mal acechaba en cada sombra, susurrando promesas de eterna oscuridad. El lector, sumergido en la oscura trama, se pregunta si Pedro encontrará la fuerza para liberar a Laura o si ambos serán condenados a la posesión eterna. El misterio y el horror se entrelazan, llevando al lector a un precipicio de suspense mientras se enfrenta a la pregunta inquietante: ¿puede el amor prevalecer sobre las sombras que acechan en la posada abandonada? La posada, sumida en las fauces de la oscuridad, resonaba con murmullos que penetraban el alma. Pedro avanzaba por pasillos retorcidos, donde sombras se alzaban como espectros ansiosos por envolverlo en su frío abrazo. Cada puerta que se cerraba detrás de él resonaba como un portón hacia lo desconocido, condenándolo a un laberinto de tormento. Los susurros demoníacos ahora eran gritos, fragmentos de risas crueles que perforaban el aire.
Pedro se sentía como si caminara sobre una delgada línea entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. La posesión silenciosa, lejos de ser callada, se manifestaba con estrépito, como una sinfonía de pesadillas que orquestaban su perdición. Cada sombra parecía cobrar vida propia, retorciéndose y serpentando por las paredes. Luces intermitentes arrojaban destellos sobre pinturas antiguas que parecían seguir a Pedro con ojos desorbitados. La realidad misma se estiraba y se retorcía, desafiando cualquier noción de lógica y cordura. Laura, ahora apenas reconocible, continuaba moviéndose con una cadencia sobrenatural. Sus ojos, opacos espejos del abismo, reflejaban el tormento que la posesión le había infligido. Cada intento de Pedro por romper el lazo maldito se encontraba con una resistencia que parecía emanar desde las profundidades del inframundo. El sonido de pasos invisibles resonaba a su alrededor, como si un coro de entidades invisibles los rodeara. Murmullos ininteligibles, risas frenéticas y lamentos susurraban historias de almas atrapadas en una eterna agonía. Pedro luchaba contra fuerzas que desafiaban la razón humana, un juego de ajedrez macabro donde cada movimiento llevaba consigo consecuencias insondables. Cada puerta que abría revelaba nuevas habitaciones, cada una más inquietante que la anterior. Rostros distorsionados se asomaban desde retratos, emitiendo gemidos ahogados que resonaban en el alma de Pedro. Atravesaron salones oscuros, donde sombras se retorcían en una danza siniestra, y escaleras que parecían descender hacia abismos insospechados. El reloj, olvidado por el tiempo, marcaba una hora que no debería existir. El latido del corazón de Pedro resonaba en sus oídos, mezclándose con los susurros de la posesión. El miedo se convirtió en una entidad palpable, un espectro que acechaba en cada sombra, un recordatorio de que la posada era un teatro macabro donde la realidad se desgarraba como un velo. Laura, ahora más poseída que nunca, pronunciaba palabras antiguas en una lengua olvidada. Su voz, un eco de ultratumba, resonaba en la estructura retorcida de la posada. Pedro, decidido pero tembloroso, se acercaba al epicentro de la pesadilla, sin saber si estaba persiguiendo la salvación o su propia condena. Pedro, su aliento entrecortado por el miedo, avanzaba por un pasillo que parecía extenderse hacia una negrura sin fin. Cada paso resonaba con una intensidad que vibraba en sus huesos, como un eco siniestro de un reloj que marcaba el inexorable avance hacia la perdición. Las sombras se contorcían y alargaban, como garras invisibles ansiosas de arrastrarlo a la oscuridad eterna. Laura, a su lado, se movía con una lentitud sobrenatural. Cada articulación en sus extremidades parecía doblarse en direcciones imposibles, emitiendo crujidos que resonaban como un coro de huesos rotos. Sus ojos, antes tan familiares, ahora eran portales a un abismo sin fondo, reflejando la morada de entidades indescriptibles. La posada, ahora un laberinto de desesperación, parecía reconfigurarse a voluntad propia. Puertas que conducían a ninguna parte, pasillos que se retorcían y se contorsionaban, como si el mismo edificio estuviera respirando una malevolencia innombrable. El susurro demoníaco, antes un eco lejano, resonaba ahora como un rugido gutural, desgarrando la realidad misma. A medida que Pedro se sumergía más en el corazón de la pesadilla, visiones distorsionadas le acosaban. Sombras se alzaban como espectros insaciables, arrastrando consigo fragmentos de recuerdos tergiversados. El pasado y el presente se fundían en una amalgama de horror, cada rincón de la posada susurrando fragmentos de la historia retorcida que lo rodeaba. Las luces intermitentes arrojaban sombras grotescas en las paredes, formando figuras que parecían moverse por su propia voluntad. Rostros deformes se asomaban desde el abismo de los espejos, reflejando pesares olvidados y traumas que se retorcían como serpientes venenosas. Cada paso de Pedro resonaba en una sinfonía de desesperación, como si el mismo edificio gemía bajo el peso de siglos de horror acumulado. Laura, ahora más un espectro que una presencia física, emitía risas que se entrelazaban con los susurros demoníacos. Su figura se contorsionaba, su sombra bailando una danza macabra en las paredes. Pedro, paralizado por el terror,
se debatía entre el impulso de huir y la necesidad de enfrentar la pesadilla que se cernía sobre ellos. El reloj, ahora un testigo mudo de la desintegración del tiempo, marcaba horas que se estiraban y se contraían en una danza caótica. El eco de risas infantiles se mezclaba con aullidos de dolor, formando un coro discordante que parecía emanar desde las entrañas del inframundo. La posada, una prisión de pesadillas, se volvía cada vez más claustrofóbica, atrapando a Pedro en sus fauces retorcidas. El sonido de pasos invisibles aumentaba, marcando un ritmo macabro que reverberaba en la esencia misma de la posada. Pedro, sumido en una espiral de pesadillas, avanzaba por un pasillo cuyas paredes parecían exhalar susurros de condena. Laura, ahora una marioneta retorcida por fuerzas indomables, se deslizaba tras él con movimientos que desafiaban toda lógica. Cada puerta que cruzaban era un portal a dimensiones inexploradas, donde el tiempo se deformaba y las leyes de la realidad se desvanecían. Sombras se materializaban como figuras espectrales, murmullos se intensificaban en un susurro ensordecedor. Pedro luchaba contra la sensación de que la propia posada tenía una conciencia malévola, una entidad que se deleitaba en retorcer la realidad a su antojo. El eco de la risa demoníaca se volvía más estridente, como si las paredes mismas fueran cómplices de la posesión que consumía a Laura. Cada vez que Pedro intentaba pronunciar su nombre, su voz quedaba atrapada en un eco apagado, como si las sombras devoraran las palabras antes de que pudieran salir de sus labios. La posada, una encarnación física del miedo, cobraba vida con cada paso. Puertas se cerraban violentamente, atrapando a Pedro en habitaciones que parecían distorsionarse a su alrededor. Espejos se volvían portales a mundos paralelos, reflejando imágenes de Pedro y Laura atrapados en una danza de desesperación. De repente, un murmullo ancestral emergió de las paredes, una letanía en una lengua olvidada que reverberaba en los huesos. Luces parpadeantes iluminaban grotescas figuras sombrías que se movían en las sombras, contando historias de almas perdidas y tragedias inenarrables. Pedro, abrumado por la presión de lo desconocido, sintió la temperatura caer abruptamente. La posada se sumía en un frío que no podía atribuirse solo a las sombras de la noche. Escalofríos recorrían su espina dorsal mientras el aliento de entidades invisibles acariciaba su nuca. Cada paso se volvía un desafío, como si el mismo suelo conspirara contra su avance. La risa de Laura se mezclaba con gemidos distantes, formando una cacofonía de terror que se instalaba en la mente de Pedro como un enjambre de pesadillas. La posesión, antes un susurro sutil, ahora se manifestaba en espectros que se materializaban frente a sus ojos. Rostros desgarrados por el sufrimiento, manos etéreas que buscaban atraparlo en una realidad alterada. Pedro se encontraba atrapado en un torbellino de ilusiones y pesadillas, donde la línea entre lo real y lo paranormal se desdibujaba hasta volverse inexistente. El reloj, testigo mudo de la tortura temporal, marcaba horas que no parecían obedecer a ninguna lógica. Cada tic-tac era como un latido errático, un recordatorio de que el tiempo mismo se retorcía en esta realidad distorsionada. El aire se volvía denso, como si la misma oscuridad se solidificara en su derredor. Pedro, ahora apenas una sombra en el umbral de lo desconocido, avanzaba con pasos vacilantes. Cada rincón de la posada parecía latir con una pulsación malévola, como si las paredes mismas respiraran con aliento perverso. Las luces parpadeaban en un frenesí caótico, arrojando sombras que se alzaban como espectros hambrientos. La risa de Laura resonaba en sus oídos como un eco distorsionado, una melodía desgarrada que anunciaba la presencia de algo más allá de la comprensión humana. De repente, una figura se materializó en la penumbra. Silueta indistinta, ojos sin rostro, la entidad avanzaba hacia Pedro con una lentitud sobrenatural. Cada paso resonaba como el tañido de una campana fúnebre, marcando el inicio de un encuentro inevitable con lo innombrable. Laura, o lo que quedaba de ella, ahora se erguía como una marioneta poseída por hilos invisibles. Su voz, distorsionada y rota, murmuraba palabras que parecían abrir portales a dimensiones más allá de la realidad tangible. Pedro,
Desesperado, se debatía entre la necesidad de liberarla y la certeza de que cualquier intento solo avivaría las llamas del tormento. Sombras se retorcían en las paredes, formando figuras grotescas que parecían observar con ojos que no pertenecían a este mundo. La posada misma se estremecía, como si estuviera al borde de una revelación siniestra que amenazaba con devorar la cordura de Pedro. De pronto, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando las luces en un parpadeo oscuro. Pedro quedó sumido en una negrura completa, solo interrumpida por los murmullos que ahora tomaban forma de susurros guturales. La entidad invisible, un espectro sin forma, se movía más cerca, su presencia palpable en el aire gélido. Cada intento de Pedro por pronunciar palabras de exorcismo quedaba atrapado en su garganta, ahogado por la presión de lo sobrenatural. La risa de Laura se intensificaba, ahora mezclada con voces incontables que resonaban desde las sombras. La posada se estremecía con un estruendo, como si la realidad misma se desgarrara. Puertas cerradas se abrían con un chirrido macabro, revelando pasillos que se extendían hacia una negrura infinita. Pedro, perdido en el laberinto que se había convertido la posada, se encontraba ante la encrucijada de su propia cordura. El reloj, olvidado y desfigurado por el tiempo anormal, seguía marcando horas que parecían no tener fin. Cada tic-tac era un eco de la eternidad distorsionada, un recordatorio de que en este rincón de la existencia, las leyes del tiempo y el espacio eran solo sombras danzantes. El aire se volvía más espeso con cada respiración de Pedro. La negrura que lo envolvía parecía palpitar con vida propia, susurrando secretos insondables que se colaban en su mente. Laura, ahora más sombra que carne, se contorsionaba en un ritual macabro, sus ojos brillando con una luz que no pertenecía a este mundo. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Grietas se abrieron en las paredes, exponiendo un abismo oscuro que parecía devorar la realidad misma. Pedro, desequilibrado y desorientado, se aferró a la última hebra de su cordura mientras las sombras cobraban vida. La entidad sin forma, ahora a pocos pasos de él, emitió un gemido gutural que resonó en el núcleo de su ser. Cada palabra no dicha, cada miedo reprimido, parecía converger en esta presencia maligna que lo observaba desde las sombras. Laura, liberada por un momento de la posesión, emitió un suspiro ronco. «Corre», murmuró, sus palabras desgarrándose como fragmentos de un susurro agonizante. Pero antes de que Pedro pudiera reaccionar, la habitación se desvaneció en una vorágine de oscuridad, arrastrándolo hacia un abismo sin fin. El espacio y el tiempo se retorcían a su alrededor, y Pedro se encontró inmerso en visiones distorsionadas. Fragmentos de su propia historia se desplegaban como un rompecabezas fracturado, revelando momentos de traumas enterrados y arrepentimientos insondables. La risa demoníaca, ahora un rugido ensordecedor, eclipsó sus pensamientos. La entidad, alimentándose de su desesperación, lo arrastraba hacia un destino desconocido. Cada intento de resistencia era respondido con una fuerza sobrenatural que lo inmovilizaba, sus extremidades atrapadas en las garras invisibles del terror. De repente, el viento helado se transformó en un susurro frenético que retumbaba en sus oídos. Voces incontables, lamentos de almas atormentadas, entrelazaban susurros que prometían una eternidad de sufrimiento. Pedro, atrapado en esta pesadilla interdimensional, se debatía entre la aceptación y la resistencia. La posada, ahora una amalgama retorcida de dimensiones paralelas, se desplegaba ante él como un laberinto sin salida. Puertas que llevaban a ninguna parte, pasillos que se retorcían en ángulos imposibles, formaban un rompecabezas de pesadilla que desafiaba toda lógica. La entidad, siempre presente, se manifestaba como sombras danzantes que se alzaban como espectros insaciables. De repente, la habitación se iluminó con una luz cegadora. Pedro se encontró en un espacio etéreo, suspendido entre la realidad y lo paranormal. Laura, su figura distorsionada ahora calmada, se le acercó con ojos que recuperaban su humanidad. «Debes dejarla ir», susurró una voz anciana desde las sombras. Pedro, aún atrapado en un torbellino de emociones, asintió con una determinación recién hallada.
La entidad, furiosa por perder su presa, se desvaneció en la oscuridad que se retiraba. La posada, ahora silente, pareció recuperar su quietud ancestral. Pedro y Laura se encontraron de nuevo en la realidad tangible, pero la experiencia había dejado cicatrices en sus almas. Se miraron el uno al otro, la conexión entre ellos más fuerte que nunca, pero sabían que las sombras nunca se desvanecerían por completo. El lector, liberado de la tensión que había permeado la narrativa, se encuentra con un suspiro de alivio. Sin embargo, las preguntas persisten en el aire. ¿Qué fuerzas habitan en las sombras? ¿Qué otras realidades esperan más allá de nuestra comprensión? El misterio permanece, disuelto en la oscuridad que persiste incluso después de que la pesadilla aparente ha llegado a su fin. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.